porque es difícil para mí. Entonces, chicos, quería conversar un poco rapidito con ustedes. Son las 9:30, le vamos a meter para adelante, ¿sí? El tema del don del apostolado, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar de ver algunas cosas para que quede grabado. Hoy en día tienen que tener en cuenta, muchos pastores de las iglesias protestantes se hacen llamar profetas, se hacen llamar apóstol, el apóstol fulano de tal, el apóstol pastor Sultano, el pastor Carlos, el pastor Pepe, Coco, todos son apóstol. Y ustedes leen ya para hoy en día, si ustedes ven el canal Luz, después está el otro canal, ¿cómo se llama? Hay otro canal evangélico, el principalmente conocido es el canal Luz. Ahí se llama el apóstol tal y aparece predicando. El profeta tal y aparece predicando. El canal católico, el canal católico es tanto, profetas tanto. Claro, profetas y apóstoles. Pero una persona para llamarse apóstol tiene que estudiar en la Biblia qué características tiene el don del apostolado para recién poder saber si yo voy a ser apóstol o no. Yo quería llegarme con Cristian en la moto, no tuvimos oportunidad, pero me iba a llegar hasta la iglesia, hasta una iglesia evangélica, para conversar, para dialogar con los pastores así, en forma tranquila, en forma amena. Yo quiero conversar con ellos y dialogar con ellos para que ellos me expliquen por qué son apóstoles, quién los ha llamado, por qué los ha llamado, y quiero ver que me digan qué misión tienen ellos como apóstoles. Ustedes conocen que los 12 apóstoles son los que están en la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a ver primero algo interesante. Yo quiero que vamos a la Biblia primero. Vamos a ver Mateo capítulo 10, vamos a ir rapidito porque quiero ir marcando algunos puntos, ¿sí? Ellas son profetas y pastoras, profetisas y pastoras, pero apóstolas no. No, ancianas y ancianas. Ancianas también. Claro, yo tengo una tía que vive en una sede evangélica, ella me contaba que ella apenas se bautizaba y ya obtenían el don de sanación. Apenas se bautizaban, sí. Claro, pero no vemos potencia porque nosotros podemos ver que nadie le puede hacer crecer la pierna a un cojo, ni sanar un cáncer que ya esté toda la persona podrida y descompuesta por dentro. Nadie sana eso. Sanan lo que más o menos se puede hacer una fulería y más o menos tratar de que aparezca como ha sanado, pero no se ve la potencia del milagro. La fuerza y la potencia del milagro no se la ve. Luego, ¿cómo hay personas que se llaman apóstoles si la Biblia enseña qué características tiene que tener un apóstol? Recordemos un poquito Mateo 10 rapidito, vamos rápido. Mateo 10 del 1 al 10 dice así, vamos leyendo y atacando y defendiendo a la vez para que no perdamos tiempo, ¿sí? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y dolencia. Si hoy en día fueran apóstoles como los 12 discípulos, que eran 12 apóstoles, tendrían que poder echar demonios fuera. Pues dice, bueno, pero si yo veo que los echan, bueno, pero falta la otra. Y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Entonces aquí los agarramos nosotros en el arte y decimos, los apóstoles tenían autoridad para echar demonios y para sanar todas enfermedades y todas dolencias. Los evangélicos sanan algunas enfermedades, pero no todas. Cáncer terminal no salvan, porque ya la persona tiene todos los tejidos cutáneos, ya sea de la piel por fuera o interiormente, totalmente destruidos. La persona coja, paralítica, no la pueden sanar. Un muerto que esté bien muerto, pero bien muerto así, de varios días, ¿sí?, no lo pueden resucitar. Un sidoso no lo pueden hacer que aparezca sin sida. Ahora, creo yo que por ahí puede haber un caso especial en el cual en la iglesia católica o en las iglesias protestantes Dios realmente le conteste a una persona buena de corazón. Yo creo que sí, pero son muy poquitos los casos, hermano, muy poquitos. Pero son casos que ellos oran a Dios para que Dios haga su voluntad en ellos. No es que viene alguien y le... Claro, son casos en que personas se han entregado a Dios y fueron tan buenas y tan sinceras que Dios los curó, pero fueron tan sinceras que hasta después conocieron la verdad adventista y se hacen adventistas. No se quedan sinceros en la otra iglesia. Entonces aquí nomás ya vamos viendo un punto.
Un apóstol, sí, apóstol tiene que tener las mismas características que tiene acá en la Biblia. Sanar toda enfermedad y toda dolencia, que hoy en día no vemos. Hay ciertas enfermedades que ellos sanan que son las suavecitas, no las graves. Sigue diciendo, y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Había varios hermanos ahí, Pedro y su hermano, Juan y su hermano, etc. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, y Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, que también le entregó. A estos 12 se envió Jesús, y noten, a los cuales les dio mandamiento diciendo, por el camino de gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y noten, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, cosas que hoy en día no se ven absolutamente nada. Si una persona dice que tiene el don del apostolado, tiene que seguir exactamente lo que dice Mateo 10, 1 al 10. Sanar enfermos, bueno, enfermedades muy facilongas, muy suavecitas. Después, limpiar leproso. Nunca he visto un leproso que tenga una enfermedad dermatológica terrible y que en el acto sea sanado. Nunca he visto, ni lo veré. Ahora, sí puede hacer el diablo que le agarre un prurito a una persona como a Job, y después los deja y capaz que a los 3 meses la piel se va sanando sola, pero eso no es un milagro. Cristo lo sanaba en el acto. Noten, chicos, resucitan muertos. ¿Para qué? Una sola vez nomás me han hecho ver un video de un muerto que fue resucitado, pero no estaba muerto, hermanos. Las características mostraban que estaba muerto porque nunca entró en descomposición, nunca tuvo mal olor. En cambio, ¿qué se dijo de Lázaro? Hace ya 4 días que está y hiede. Sin embargo, a mí me mostraron un video de una resurrección. Es terrible, tremendo ver. Para el sentimentalista es tremendo, lo deja hecho por el piso. Pero para el estudioso no, yo analizaba todo. El muerto nunca exhaló mal olor, nunca se pudrió. Aparte, no había ningún instrumento de tecnología moderna para medir si estaba parado el corazón y si respiraba, si se movían los pulmones. Y sabían ustedes que una persona puede respirar tan despacito que no se lo puede sentir a simple vista. Y el corazón de una persona puede latir que a veces no puede ser detectado por un instrumento común. Puede latir muy despacito. Puede ser catalepsia, puede ser una aparente muerte. Entonces, chicos, cuando uno estudia esa aparente resurrección, es 1 en 1.000.000 y no cumplía con todas las condiciones para que una persona realmente esté muerta. Otra cosa que analizábamos con Sergio es que nunca el muerto alcanzó el rigor mortis. Nunca se puso ni amarillo, ni verde, ni negro, ni morado como se suelen poner los muertos. Conservó su color de una piel que está todavía fresca y que tiene vida. O sea, uno comienza a analizar todas las características físicas y biológicas del cuerpo y uno se da cuenta que esta persona no estaba muerta. Ahora, los apóstoles iban y resucitaban un montón de muertos. ¿Por qué no salen hoy en día los evangélicos y se van al cementerio, por ejemplo? O a la morgue del hospital Padre y entran a levantar un montón de muertos para que nosotros realmente creamos que son apóstoles? Pero vos lo traes al apóstol y le decís, limpiame este leproso, resucitame este muerto, saname este cáncer terminal, que esta persona está totalmente podrida por dentro, y no pueden. El apóstol le tiembla la rodilla. Entonces yo, ¿por qué les doy estos razonamientos, hermanos? Para que vean que no se pueden llamar apóstol en la televisión y decir de que tienen la virtud de Dios. Eso no es el don del apostolado. Sigamos leyendo. Echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No aprestéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas. Bueno, los apóstoles de hoy no andan por las calles sin eso. ¿Saben cómo ganan plata en las iglesias? El apóstol significa uno que es enviado. Eso significa en griego apóstolos. La palabra griega apóstolos significa uno que es enviado. Ahora, ¿qué le van a contestar ellos cuando ustedes hablen con ellos? Le van a decir, no, yo soy apóstol, porque en griego apóstol significa uno que es enviado, y yo soy enviado a predicar las buenas nuevas de Jesús. Así contestan ellos.
Pero nosotros vamos viendo que aquí también eran enviados a predicar las buenas nuevas de Jesús con un poder extraordinario que acompañaba el testimonio de esa prédica. ¿Y dónde está eso? Uno dice, che, pero uno se agarra la barba, así aunque no tenga, ¿no? Y dice, pero ¿a dónde está la característica? El apóstol lleva la buena nueva, es enviado a, pero con. Es enviado a predicar, pero con poder. Tráiganlo al apóstol, vamos al cementerio del norte. Quiero que me resucite una docena de muertos. O una veintena. ¿Qué pasó con el apóstol? Se le quemó todos los papeles, ¿no? Bueno. Y dice el 10. Ni alforja para el camino, ni 2 ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ya con este texto queda claro, hermanos, que había 12 apóstoles que son los que fundaron la iglesia. Uno de esos apóstoles cayó, después ocupó el lugar, ¿quién? Matías. Pero ¿quién fue destacado en lugar de Matías? Pablo. Entonces, había apóstoles. Ahora, ¿había otros apóstoles aparte de los 12? Sí. Claro que sí, lo vamos a ver ahora. Lucas y otros más, bien ahí, ya lo vamos a ver. Pablo, digamos, era el que había ocupado el lugar de Esteban. El lugar de Esteban, claro. Esteban no era apóstol. Claro, no, pero ya, digamos, en cuanto a... Él se convierte cuando muere Esteban. Pablo ocupa el lugar que había dejado vacante Esteban como testigo, pero Pablo pasa a ser apóstol, y eso sí es verdad, lo que se decía de Esteban no es apóstol, él fue uno de los 7 diáconos, él era diácono. Bernabé es apóstol, ya lo vamos a ver. Entonces, el don del apostolado no era tan solamente para los 12, sino para gente muy especial que le dio Dios el don del apostolado. Entonces, cuando ustedes le digan, yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy maestro, yo soy anciano, yo soy diácono, vayan a la Biblia a ver si tienen las características y el poder que la Biblia dice que deben tener esas personas. Muy sencillo, no renieguen, nunca renieguen. Hagan un estudio del tema y busquen los detalles y las características que tenían. Luego, vamos a ver que había otros apóstoles aparte de los 12. Y vamos a ver cómo se define, hermanos, cómo se define el don del apostolado. Yo primero quiero definir, y este es un librito muy bueno, hermanos, que, ¿te acuerdas, Luis? Vos me lo trajiste, este librito, y yo realmente le tengo mucho cariño a este librito, a este Luis y a este librito. A los dos le tengo mucho cariño, porque este librito es muy sencillo y explica claramente lo que son los dones espirituales prácticos. Y el don del apostolado, hermanos, en la página 78, ¿sí?, de dones espirituales prácticos, en la página 78 dice lo siguiente. Presten atención, ¿no? Definición. El don del apostolado es la capacidad especial que Dios concede a algunos miembros del cuerpo de Cristo para asumir y ejercer el liderazgo espiritual, el liderazgo general sobre un número determinado de iglesias, con una autoridad extraordinaria en asuntos espirituales, autoridad que es espontáneamente reconocida y apreciada por esas iglesias. ¿Cómo? Es la capacidad especial que Dios concede a algunos miembros del cuerpo de Cristo para asumir y ejercer el liderazgo general sobre un número determinado de iglesias con una autoridad extraordinaria en asuntos espirituales, autoridad que es espontáneamente reconocida y apreciada por esas iglesias. Y sigue diciendo, ¿no? Dice así: quienes poseen este don muestran generalmente las siguientes características. Tienen la certeza de haber sido llamados por Dios a establecer el Evangelio en nuevos lugares. Tienen una personalidad firme que confía en que Dios hará lo que sea necesario en medio de situaciones inusuales para establecer la obra de Dios en nuevos lugares. Son generalmente personas con muchos dones o múltiples dones que complementan el don del apostolado. Generalmente los apóstoles tienen un montón de dones y tienen tanta autoridad dentro de la iglesia porque, por ejemplo, Pablo, él aparte de ser apóstol, era maestro, era doctor,
era profeta, tenía el don de exhortación, el don de misericordia, el don de lengua, el don de milagros. Algún día vamos a estudiar todos los dones que tenía Pablo. Es un estudio interesante. Un apóstol tiene tanta autoridad dentro de la congregación porque tiene todos los dones. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Habla discutir un apóstol. Si Dios le da el don de sabiduría. Pablo tenía el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de profecía, el don de lengua, el don de milagro, el don de exhortación, el don de maestro, el don de pastor, el don de anciano. Todos los dones. Anda a discutir. Si vos le decís, yo soy profeta y yo también, yo hablo en lengua, ¿qué dice Pablo? Yo me glorío porque hablo en lengua más que todos ustedes. ¿Dice así o no dice Pablo en la Biblia? Pero delante de ustedes prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 1000 palabras en lengua desconocida. Entonces, por eso es que un apóstol tiene muchísima autoridad dentro de una iglesia, porque tiene muchos dones o múltiples dones. En una palabra, tiene casi todos los dones. Pedro tenía... En el Antiguo Testamento no había apóstoles. Los apóstoles son ingresados cuando comienza la iglesia primitiva. Es fundada por 12 apóstoles. Son los 12 apóstoles primarios. Después vinieron otros apóstoles secundarios que se sujetaron a los primeros. ¿Qué es lo que esos apóstoles? Esos apóstoles, muy interesante la pregunta. Un apóstol, una de las características para ser apóstol es que Jesús se te aparezca y te llame. No es que, muchachos, ¿saben qué? Ahora yo he comido un fideo que me ha hecho mi mamá con crema, y de pronto me he despertado así, me ha dado sueño, y de pronto hice así y me di cuenta que soy apóstol. No, para ser apóstol uno es llamado directamente por Cristo. Estaban los 12 apóstoles y después están los apóstoles secundarios, en los cuales está San Pablo, aunque es un apóstol tan grande como los otros, pero yo le llamo secundario porque le siguió en tiempo a los otros. Por eso Pablo dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, el más pequeño que Pedro, que Juan, que Santiago, que Bartolomé, que Tadeo, que Tomás. Dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, soy el más pequeño de todos los apóstoles, a pesar de que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Se entienden? Él era apóstol, pero seguía después de los otros. Fue llamado después de que fueron llamados los otros. Entonces, chicos, otra característica. Son generalmente personas con múltiples dones que complementan el del apostolado. Perciben lo que Dios quiere hacer y no temen intentarlo. Otra característica, tienen autoridad para guiar a la iglesia. Un apóstol tiene autoridad para mandar, como ya lo vamos a ver enseguida. Pero básicamente hasta ahora, queda claro que aparte de los 12 apóstoles, había otros apóstoles más. ¿Quieren que veamos quiénes son? Bueno, Luis ya mencionó uno, Lucas, el médico amado, ¿sí? Vamos a ver otros. Quiero que veamos otros. Vamos a ver Hechos capítulo 13, versículo 49 al 52. Hechos capítulo 13. Bueno, ustedes ya los conocen, pero ¿cómo comprobamos bíblicamente que son apóstoles? Porque a ustedes les van a preguntar, ¿y cómo compruebo yo que son apóstoles? Bueno, dice Hechos capítulo 13, rapidito chicos, versículo 49 al 52, dice así: y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. ¿Y quiénes eran los que predicaban? Noten. Mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra Pablo y Bernabé. Noten, los nombra los dos, Pablo y Bernabé, y los echaron de sus términos. 51. Ellos entonces, sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea que Pablo y Bernabé eran discípulos de Cristo, ¿verdad? Ahora, para explicar mejor, seguimos leyendo el contexto, porque en los originales no está el capítulo 14. Ahí dice los apóstoles. Apóstoles dice ahí, el 52. Ajá. Miren ustedes, dice, bueno, en el original griego no dice apóstoles, ¿no? En el 51. En el 51
En mi versión antigua no dice apóstoles, dice ellos entonces, sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio. 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y ahora el capítulo 14, sigamos leyendo, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Y aconteció en Iconio que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera, noten chicos qué lindo que hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Pero de quién viene hablando? De Pablo y de Bernabé. Con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo, confiados en el Señor. ¿Quiénes se detuvieron allí? Pablo y Bernabé. Confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por la mano de ellos, algo que hoy en día no se ve. Y noten lo que dice el versículo 4, mas el vulgo de la ciudad estaba dividido, y unos eran con los judíos y otros con ¿quién? Con los apóstoles. ¿Y de qué apóstoles viene hablando? De Pablo y Bernabé. ¿Pablo y Bernabé eran apóstoles? La Biblia dice que sí, por lo tanto el don del apostolado se extendió mucho más allá de los 12 que nosotros conocemos generalmente. ¿Qué otros apóstoles hay? Vamos a ver, hermanos, otro apóstol. Gálatas capítulo 1, versículo en Gálatas capítulo 1, chicos, leemos el versículo número 18 y 19. Gálatas capítulo 1, versículo 18 y 19, vamos rapidito, dice lo siguiente. Después, pasados 3 años, está hablando el apóstol Pablo, él dice de su propia vida. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro. ¿Pedro era apóstol? Sí. Y estuve con él 15 días. Mas a ningún otro de los apóstoles vi, noten, ¿no? Mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Claro, de Santiago, Jacobo, lo mismo. Había un pariente de Jesús, según la carne, ¿sí? No es el Santiago que está acá. ¿Cuál Santiago? Ese Santiago. Ese Santiago, Cristo tenía un montón de hermanos. Algunos dicen por parte de María, otros dicen por parte de José, otros dicen por parte de los dos. No nos interesa ahora ese tema, pero tenía parientes de ese matrimonio. Y dice, no he visto a ninguna. Dice, cuando llegué a Arabia sí he visto a los miles de hermanos que había, los he visto a todos. Pero hablando de los apóstoles, no vi a ninguno sino a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, el hermano del Señor, ¿era apóstol? Sí, era apóstol. ¿Sí? Era apóstol. Veamos otro. Romanos capítulo 16, versículo 7. Romanos capítulo 16, versículo 7. En Romanos capítulo 16, versículo 7, dice lo siguiente. En Romanos capítulo 16, versículo 7, dice lo siguiente. Noten, chicos. Saludad a Andrónico y a Junia. ¿Cómo? Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes. Noten, mis parientes y mis compañeros en la cautividad, los que son insignes entre los apóstoles, los cuales también fueron antes de mí en Cristo. Ellos eran cristianos antes que yo, y dice, son insignes entre los apóstoles, no entre la iglesia, no entre la membresía, no entre el laicado, sino son capos insignes reconocidos entre los apóstoles. Bueno, la mayoría de la teología cristiana interpreta, según los comentarios de otros cristianos que no necesariamente son adventistas, y este libro lo identifica a Junia y a Andrónico como apóstoles, y los libros evangélicos lo identifican a Junia y a Andrónico también como apóstoles.
Entonces, chicos, vamos bien hasta ahí. Veamos otro. Ahora alguno puede decir, no, lo que pasa es que ahí dice que eran reconocidos entre los apóstoles, nada más. Bueno, cada uno piense, pero la teología universal interpreta que eran también apóstoles. Porque hay un montón de apóstoles. El apostolado es un don que Dios te da. Es decir, esto no es como decir un diácono anciano, así que era por imposición de mano, por ordenación. Esto era un llamado de Dios. Dios te designaba apóstol. No es que la iglesia te ahora vamos a nombrar un nuevo apóstol. Claro, no. El don del apostolado es directamente recibido por Cristo. Como hacen los mormones, que ellos y ya vemos, hermano, lo que vos decís, ya lo mostramos enseguida con Biblia, ¿no? Ya vamos a mostrar eso. Vamos a ver ahora otro texto, chicos. Primera de Corintios 9, 4 al 6. Primera de Corintios 9, 4 al 6. Noten lo que dice. En Primera de Corintios 9, versículo 4 al 6, dice lo siguiente. Aquí está hablando Pablo, ¿no? Está hablando Pablo de su propia vida y dice el versículo 4 al 6. ¿Qué pasa? Dice, ¿que no tenemos derecho, no tenemos potestad de comer y de beber? ¿Que no tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer, también como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Aquí muestra que los apóstoles eran los otros apóstoles, eran los hermanos del Señor y también era Cefas. Pregunto yo, esos otros apóstoles que se mencionan acá, ¿eran los apóstoles primarios? ¿Y los hermanos del Señor eran apóstoles? Uno puede decir no. Y bueno, entonces Cefas tampoco. No, pero Cefas era apóstol. ¿Quién era Cefas? Pedro. Entonces aquí está hablando de los apóstoles. Dice, ¿que acaso no tenemos derecho de vivir como los apóstoles? Porque si ustedes leen el capítulo 9, viene hablando del apostolado. A ver, Hugo, ¿qué habla el comienzo del capítulo 9? Leemos el versículo 1. El versículo 1 dice lo siguiente, y noten que viene hablando del apostolado. No viene hablando de ninguna otra cosa, viene hablando del apostolado. Dice así, no soy apóstol, entonces está hablando del apostolado. No soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿Cómo comenzó siendo apóstol Pablo? ¿Qué? ¿Cómo que pasó? Se le presentó Jesús. ¿Cuándo y cómo? Cuando iba camino ¿a dónde? A Damasco, una terrible aparición, y le da a Jesús un tremendo mensaje y una gran comisión para que de ahí en adelante sea apóstol y sea el gran apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo. Por eso dice, ¿por qué dicen que no soy apóstol? ¿Acaso no lo he visto yo al Señor Jesús? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esta es mi respuesta a los que me preguntan. Hay gente que decía, vos no sos apóstol, Pablo. ¿Cómo que no? A mí se me ha aparecido Cristo, y Él me ha dicho que yo voy a ser apóstol, y Él me ha enviado a predicar, y como si fuera poco, Dios me ha dado el Espíritu Santo y tengo todos los dones del Espíritu. Y como si fuera poco, gano almas. Y como si fuera poco, soy fundador de iglesias. Mira toda la obra. Todo esto son mi obra en el Señor. ¿Y quién iba a discutir? Entonces, hoy en día no pueden decir que son apóstoles porque no tienen ni el Espíritu Santo ni la potencia del Espíritu. Entonces dice el versículo 3, esta es mi respuesta a los que me preguntan. ¿Qué? ¿No tenemos potestad de comer y de beber? ¿No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer también como los otros apóstoles y los hermanos del Señor que también eran apóstoles y Cefas que también era apóstol? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar? Pablo y Bernabé eran también apóstoles, los hermanos del Señor eran considerados apóstoles, y haciendo la comparación de texto dice que Jacobo, el hermano del Señor, era apóstol. Y bueno, en la Biblia no se puede decir que uno por uno de los hermanos del Señor era apóstol, ni tampoco se puede poner a decir que fulano y sultano, y vaya a saber todos los que habrán tenido el don y no sabemos bien. Pero los más reconocidos eran los 12, era Pablo, era Bernabé, y ya van a ver qué otros apóstoles hay más que en la Biblia sí se los menciona y se deja bien en claro quiénes son. Sigamos leyendo. Sí.
Cefa es el apóstol Pedro, así se llama. Noten, chicos, vamos a ver dónde hay porque acá dice que Bernabé y Pablo estaban obligados a realizar otros trabajos para sustentarse. ¿Qué diferencia había ellos del sustento de los otros? Bueno, ahí viene hablando del apostolado y dice que porque todo apóstol tenía un derecho, tenía el derecho de que la iglesia lo mantenga, tenía el derecho de casarse y formar una familia. Ya lo vamos a leer a todo el capítulo 9, eso que vos preguntas, Luis. Entonces, Pablo y Bernabé eran tan abnegados que no abusaban del derecho del apostolado. Si ustedes leen bien el capítulo 9. Y dice, es como que Pablo y Bernabé dicen, ¿por qué los otros apóstoles, las iglesias los mantienen, tienen derecho a tener una mujer como esposa, tienen derecho a formar una familia, y nosotros no? Porque Pablo y Bernabé se sustentaban ellos trabajando, ellos. No permitía Pablo que la iglesia lo mantenga. ¿Sabían eso ustedes? Por ahí, cuando la iglesia le mandaba una ofrenda, él les agradecía. Pero dice, no voy a permitir que se desvanezca esta mi gloria. Prefiero vivir y mantenerme yo, porque Pablo era un hombre trabajador, era un profesional, aparte de ser un doctor en teología, era un experto constructor de tiendas, y más todavía teniendo la potencia del Espíritu de Dios. Él se mantenía solo, y se mantenía él y ayudaba a los demás con el trabajo que él realizaba. Y para que nadie, era el apóstol más consagrado y más sacrificado que existía. Vamos a ver otra cosita, chicos. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 1:1. Vamos a ver otros apóstoles. Primera de Tesalonicenses 1:1. Vamos a ver otros apóstoles más. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Y saben que los libros de teología, cuando hablan del apostolado, los consideran apóstoles. Más allá de que a mí no me guste, o más allá de que a mí no me parezca claro. ¿Sí? Pablo y Silvano y Timoteo. Noten. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Eran tan importantes estos hermanos que los tres le escriben la epístola. O mejor dicho, la escribe Pablo, pero él los hace partícipe de su epístola a los tres. Noten. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, y el versículo 2, noten lo que dice. Damos, en plural, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Los tres intercedían por la iglesia. Y nosotros sabemos sí o sí que Pablo es apóstol. Pero hubo Silvano y Timoteo, ¿a dónde dice que es apóstol? ¿Vos me decís que es apóstol porque acá lo pone junto con Pablo? ¿De dónde sacamos que son apóstoles? Bueno, vamos al capítulo 2, versículo 1 al 6, porque sigue hablando de los tres. En el capítulo 2, versículo 1 al 6 dice, porque hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros, o sea, la llegada a esa iglesia, la llegada a ese territorio por Pablo, por Silvano y por Timoteo, porque sigue hablando de ellos, no fue vana, pues aún habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en Dios nuestro para anunciaros el Evangelio de Dios con gran combate. Porque nuestra, la mía, la de Silvano y la de Timoteo, nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño, sino según fuimos aprobados de Dios. Noten, Dios los había aprobado para que ellos sean apóstoles. Noten, es impresionante este detalle. Sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase. Noten, hermano, yo me gozo con esto. Noten, para que se nos, no para que se me encargue a mí solo, a mí Pablo, para que yo solito sea el apóstol a los gentiles, no, sino noten, para que se nos encargase el Evangelio, así hablamos, no como los que quieren agradar a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Y noten el 5 y el 6 que son tremendos. Porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia, Dios es testigo, ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros,
ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Qué tal? Es hermoso, hermano, lo que dice la Biblia con respecto al don del apostolado. Y ahora vuelvo a la primera parte del versículo 4. Sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio. Y vamos a la última parte del versículo 6. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Hermanos, cuando uno estudia lo que es ser apóstol, lo que es el don del apostolado, hermanos, yo veo mucha ignorancia en las iglesias evangélicas, mucha ignorancia en la iglesia católica, pero tiene la culpa los dirigentes, tienen la culpa la estructura, no los hermanos sinceros, que ellos pobrecitos, son pobrecitos y no saben, pero hay mucha ignorancia, hermanos. Yo por ahí veo con María José, prendemos el televisor y dice el profeta fulano de tal, y viene uno de traje con un callado así, ¿no? Caminando por el centro, lo hacen cruzar así, y viene cruzando la peatonal allá en Buenos Aires, o no sé, en Miami creo que viene cruzando la peatonal así, y queda ridículo, hermanos. Solamente la gente que no tiene cultura, como dice la Biblia, solamente el vulgo. ¿Qué es el vulgo? La gente vulgar. ¿Y la gente vulgar por qué es vulgar? Porque tiene ignorancia, porque tiene malos modales, porque es tosca, porque es bruta, porque es tosca, etcétera, etcétera. Solamente a personas así se le puede, hermanos, vender una película que realmente no existe. Aquí vemos que los apóstoles del Señor son llamados por Dios y tienen que ser aprobados por Dios. ¿Y cómo? Ya vamos a ir viendo. Ya vamos a ir viendo cómo. Pero ¿cómo ha sido lo principal? Que Jesús se le tiene que aparecer, o de alguna manera lo tiene que llamar, ¿sí? ¿Qué otros apóstoles hay? ¿Qué otros apóstoles hay? Vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 26, bueno, ustedes ya conocen, Hechos 1, 26. En Hechos 1, 26, vamos rapidito, así tenemos que avanzar, son varios textos. Hechos 1:26, antes de que descienda el Pentecostés, la potencia de la lluvia tardía allá en la iglesia primitiva, dice Hechos 1:26, y les echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, o sea, para que sea un apóstol. Bueno, habrá sido aprobado o no, no se sabe qué ha sido de la vida de Matías, no sé, pero estaban los otros, y ellos dicen, no queremos que sea contado con 12, queremos que sea contado con 11, con 12. ¿A qué quiero llegar yo con esto? ¿Cuál es la síntesis a la mitad del estudio? Que cuando ustedes hablen con un pastor o les va a tocar predicar a gente de iglesias evangélicas, no, porque a mí el apóstol me ha dicho que yo no tengo que hacer esto, que no tengo que hacer aquello, usted dice, mira, primero y principal, charlemos amenamente, charlemos, dialoguemos en forma amena, y le muestran que para ser apóstol hay que tener ciertas características bíblicas, se tienen que cumplir ciertas condiciones bíblicas que no las vemos hoy en día en ellos. Y aún se dice, no, pero sabes que el apóstol hace milagros. Bueno, vamos al cementerio, quiero que me resucite unos 20, 50 muertos. No, pero que no, y entran a filosofar y ponen excusas. No, lo que pasa es que no tengo poder, o se le ha acabado la pila, no sé lo que va a decir, pero no lo van a resucitar. Una vez, hace unos años atrás, yo charlando con una persona que es evangélica, ella asistía a una iglesia, no me acuerdo cómo se llamaba, y me decía, porque la iglesia donde estoy yo es del Señor, porque la Biblia dice que en estos días iban a quedar profetas y apóstoles. Entonces, como en la iglesia de ellos tenían, entre comillas, profetas y apóstoles, era la iglesia del Señor. Ah, claro, porque iban a quedar. Bueno, si nosotros vamos estudiando sistemáticamente en la Biblia, ustedes no se asusten, tranquilito, con paciencia, se ponen a buscar y con una lapicerita marcan los detalles. A ver, acá dice que hacían milagros y subrayan. Acá dice que resucitaban muertos, subrayan. Aquí dice que eran llamados por Dios. Aquí dice que se le apareció Jesús. Y después siguen subrayando. Aquí dice de que tenían potencia del Espíritu. Aquí dice de que resucitaban muertos. Y van subrayando, y dicen, mira, te voy a mostrar lo que subrayé. Y le muestran, le dicen, ¿por qué hoy en día no se está cumpliendo eso en ustedes que dicen ser apóstoles?
Chicos, les va a tocar hablar con pastores evangélicos cuando venga la persecución o antes de ella. Va a venir, no, te quiero presentar al apóstol tal, que va a venir a hablar con vos. Ustedes de antemano ya van sabiendo. Ya, lo que decía era de que para ese tiempo iba a haber apóstoles y profetas en el Dará. Ahí la Biblia dice, porque habrán apóstoles. Es una buena pregunta eso, pero eso la dejamos para el finish, para el final, porque no la sé, la voy pensando. No, sí la sé. Sí va a haber, hermano, la pregunta es lo que me preguntó Cecilia la otra vez que me hizo así la Checho, esa pregunta ahí, dice, ¿y va a haber apóstoles al final? Yo le dije, lo vamos a ver la próxima clase. Pero no sé si va a haber, se van a manifestar cuando venga la lluvia tardía. Si hay apóstoles, yo creo que se van a manifestar cuando venga la lluvia tardía y tienen que tener las mismas características de la iglesia cuando se inició a la de la iglesia cuando finalizará. ¿Se entiende, chicos? Una comparación. ¿Todo bien, Emilio? Ahora, ¿para qué van a haber apóstoles? Es decir, ¿cuál es el sentido? Y bueno, por la misma comparación que venimos haciendo de textos para que una persona guíe a la iglesia y tenga autoridad sobre la iglesia. Entonces los 144.000 serían apóstoles. Podría ser. Porque son ellos los que van a... Yo creo que podrían ser apóstoles ellos, pero no podemos ser dogmáticos. Yo puedo creer que sí, pero no puedo ser dogmático porque no tengo con qué probar. Yo puedo hacer deducciones por comparación de textos, por ciertos rastreos que yo hago, pero no puedo ser dogmático en este aspecto, porque no hay algo claro que diga así va a ser. Aparte, digamos, la señora Joy, por ejemplo, el fin, digamos, la tardía, la organización, digamos, la metodología, todo va a cambiar. Va a cambiar. Entonces, se van a necesitar saber. Se van a necesitar. Y ya van a ver algo que les voy a mostrar, ¿no? Bueno. Hubo una preguntita, es decir, ¿por qué se lo elige a Matías, así como diciendo, bueno, ha quedado un puesto libre? No de la forma, sino, ¿por qué se lo elige así como diciendo, bueno, hay que completar 12? Si aparte había un montón más, ¿cuál es el sentido de ir a completar un...? No se sabe porque no está revelado, nadie puede decir nada, no se sabe, no está revelado. Lo que sí comenta el espíritu de profecía es como que Dios no aprobó esta metodología que usaba. Lo dice el comentario bíblico adventista, que a Dios medio que no le gustó porque echaron suerte. Entonces es como que Dios no le gustó. Aparte lo hicieron antes de que reciban el Espíritu Santo. O sea, fue una decisión que se le ocurrió a Pedro. Pero se ve que Matías nunca se apartó porque no se comenta que se haya apartado. Pero Dios lo aceptó como apóstol. Pareciera ser que sí, aunque no se destacó como apóstol. Pero parece que estuvo entre los dirigentes poderosos de la iglesia, porque Matías se quedó hasta el Pentecostés, cuando cayó la lluvia temprana. Veamos otra cosita, chicos. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 4, versículos 6 al 9. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 6 al 9. En Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6 al 9 dice lo siguiente. Noten, chicos, dice así: esto, empero, hermanos, he pasado por ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros, o sea, en mí y en Apolos, aprendáis a no saber más de lo que está escrito, hinchándoos por causa de otro el uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido de Jesús? Quiere decir, y si lo recibiste de Jesús, ¿por qué te glorías poniéndote orgulloso como si no lo hubieras recibido de Jesús y como si fuera tuyo propio? Quiere decir, es un lenguaje un poco difícil de entender, pero esa es la idea. Versículo 8: ya estáis hartos, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinéis, para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. Y noten lo que dice el 9, después de que Pablo y Apolo se mencionan ellos, porque viene hablando de los dos, no viene hablando de los otros, viene hablando de la obra que hacían él y Apolos.
porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros, Pablo y Apolos, los apóstoles, por los postreros, como a sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculos al mundo y a los ángeles y a los hombres. Según este contexto, hermanos, Pablo y Apolos eran apóstoles. Nada más que algunos eran súper destacados y otros no tantos. Pero eran apóstoles. Pablo no viene hablando ni de Pedro ni de Juan, viene hablando de la obra que él realizaba a la par de Apolos. Y después de que acaba de hablar toda la obra que vienen haciendo y dice, no se pongan a pelear porque Apolos tiene su grupito y yo tengo mi grupito, y dice, resulta que ustedes se hinchan el uno contra el otro por causa de Pablo, por causa de Apolo, y se pelean. Dice, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y se pelean mutuamente. Se pelean el uno contra el otro, y eso está mal. Entonces, muy sencillo, chicos, no hay que darle muchas vueltas. Había muchos apóstoles, o por lo menos se los consideraba apóstoles. Ahora, había un grupo que era destacado y otro no tanto, pero eran apóstoles. Ahora, ¿qué otra característica tienen los apóstoles, hermanos? Tienen autoridad para mandar. ¿Sabían ustedes que un apóstol puede mandar? Vamos a ver, por ejemplo, Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. En Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48, dice lo siguiente. Hechos 10, 44 al 48. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y el 48 dice, y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Los apóstoles tienen autoridad. No es que dijo, bueno, sería bueno que los bauticen. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrían bautizarlos? O bueno, chicos, cuando ustedes vean conveniente se bautizan. Les mandó bautizar. Tienen capacidad para mandar dentro de la iglesia en muchas otras cosas. ¿Quieren ver la autoridad de los apóstoles? Sigamos leyendo la autoridad. Hechos capítulo 15, versículo 12 al 20. Hechos capítulo 15, versículo 12 hasta el 20. ¿Se acuerdan del concilio de Jerusalén, el primer concilio que se hizo? Estaban tratando los problemas de la iglesia primitiva. Y en Hechos capítulo 12, versículo 15, ¿dije 15 o 12? No, 12 al 20. Capítulo 15. Capítulo 15, versículo 12 al 20. Vamos buscando, chicos, rapidito, porque se va el tiempo. Me pregunta, ¿el apostolado vendría a ser un don del Espíritu Santo? Es un don del Espíritu Santo, pero muy especial, porque cuando se le coloca entre los dones dice Dios, porque Él puso en la iglesia primeramente apóstoles, segundo profetas, lo tercero maestros, lo cuarto doctores, etcétera, etcétera, pero primeramente lo que pone en la iglesia son apóstoles. Es el don más poderoso que existe, incluso más poderoso que el de profecía, porque los apóstoles tenían don de profecía. Ahora, pero el profeta no era apóstol necesariamente. Ahora si viene uno de otra iglesia y dice, ustedes no son la iglesia de Dios porque no tienen apóstol, y ahí ese texto dice que iban a haber apóstoles, ¿qué le contestamos nosotros? Hoy, bueno, no, tenemos que contestarle lo siguiente, que la iglesia pasó por un largo periodo, el comienzo y el final, pasó por 7 periodos. Los apóstoles se necesitan solamente en 2 momentos, para iniciarla la iglesia cuando desciende la potencia y para terminar la obra cuando descenderá la potencia. Porque en los otros 7 periodos la iglesia pasó por una decadencia en la cual no se podían manifestar no tan solamente el don del apostolado, sino ningún don. ¿Sabían ustedes que en el periodo en que comenzó a decaer la iglesia, entre la primera y la última iglesia, entre la iglesia de Éfeso y la de la Odisea hubo una decadencia terrible, tan terrible que se comienza a degradar la iglesia y se pierde la potencia del Espíritu Santo y por consiguiente sus dones?
Cuando se pierde la potencia del Espíritu Santo, se pierde la potencia de sus dones. Entonces, todos los dones serán reactivados de nuevo en el descenso de la lluvia tardía. Por analogía, hermanos, por simple analogía, tienen que ser reactivados de nuevo. Ahora bien, hay que entrar a explicarle lo que pasó, los 7 periodos de la iglesia, cómo fue la dispensación cristiana en ese tiempo, ¿sí? Y bueno, y ahí ellos van a entender. Ahora, chicos, ¿qué dije? Dije un versículo, Hechos 15, 12 al 20. Vean esto, ¿no? Estaban en el concilio de Jerusalén y había muchos problemas. Y noten cómo se solucionó el problema, muy sencillo. Un hermano en el acto ejerció autoridad y se terminó el tema. Noten. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo, Jacobo el hermano del Señor, noten. Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales he llamado mi nombre, dice el Señor que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, dice Jacobo. Y noten, ahora, por lo cual, y noten cómo terminó el concilio de Jerusalén. Había un lío tremendo, estaban todos los apóstoles, todos los ancianos. Y noten lo que dice Jacobo, por lo cual yo juzgo, por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se conviertan a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Y ahora, sigue, noten lo que sigue diciendo, ¿no? Dice el versículo número 28, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, pero ¿quién tuvo la iniciativa? Un apóstol con autoridad como Jacobo, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de las cosas sacrificadas a los ídolos y de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces ellos, dice, enviados, descendieron a Antioquía y juntando la multitud le dieron la carta. Y el versículo 31 dice, la cual como leyeron fueron gozosos de la consolación. Y se terminó el problema. El Espíritu Santo dirigía este concilio. Y todos tomaron la decisión, pero ¿quién? Se levantó un apóstol y dijo, bueno, yo juzgo que hay que hacer así las cosas. ¿Están de acuerdo? Sí, todo bien. Se tiene el problema. ¿Tenían autoridad los apóstoles o no? Sí, tenían autoridad. Y hoy en día los apóstoles que se los ven no tienen autoridad. Claro, pero ahí había gente que no los reconocía, se ve que le hacía la guerra. Como Pablo, todos esos que los perseguía, que no, digamos, no aceptaban el apostolado de él. No aceptaban el apostolado de él. Pero después, reunidos los capos, los ancianos, los apóstoles, terminaron aceptando. Yo pregunto, si un pastor evangélico se llama apóstol de Jesucristo, ¿por qué es que la Iglesia Católica no le lleva ni el apunte? ¿Por qué es que el Papa no viene y reconoce, aquí está un apóstol? Al Papa no le importa, ninguno de esos apostoluchos que hay en la Iglesia protestante, ni el apunte le lleva, se le ríe el Papa. ¿Cómo puede ser que haya apóstoles en la Iglesia evangélica y los papas, los prélados, los obispos, los cardenales y hasta el curita de la parroquia más humilde y el apunte le lleva al apóstol que anda por ahí? Pero nosotros leemos acá estos apóstoles y tenían autoridad, tenían potencia. Se levantaba Jacobo en el concilio y dice, yo juzgo que se tiene que hacer así. Amén, decían todos. Y el Espíritu Santo apoyaba lo que se decía. ¿El Papa es considerado apóstol o no? El Papa es considerado todo. Se le llama también apóstol. Se le llama, el descendiente de Pedro.
El representante de Dios. El representante de Cristo, el Padre de la salvación, se le dice también, qué sé yo, un montón de títulos tiene. Pero el tema es que su santidad, su reverencia, ¿cómo se dice eso? Bueno, el caso es que se le dice muchas cosas al Papa. ¿Y por qué el Papa no los reconoce a estos apóstoles? Además dice, oremos para que estos se vuelvan a la iglesia y se dejen de molestar ahí afuera. Y la iglesia los termina dominando a los apóstoles. El Papa, que no es apóstol, como don de apostolado, los va a terminar mandando a todos los apóstoles de las otras iglesias. Ni hasta el curita más humilde de cualquier parroquia no le lleva ni la punta de sus apóstoles. Entonces, aquí vemos que los apóstoles tienen una influencia sobre la iglesia cristiana. Pero hoy en día no pasa eso. ¿Por qué el apóstol de la iglesia evangélica no tiene influencia sobre la iglesia adventista, o sobre la iglesia mormona, o sobre la iglesia católica? Ni la punta le llevan, se les ríen. Por eso es que vemos que no puede existir ese don de apostolado como ellos lo presentan. ¿Sí? Entonces, chicos, ¿quieren ver otra manifestación de autoridad? Vamos a 1 Corintios 9. Vamos rapidito. 1 Corintios 9, vamos a ver la autoridad que tenían los apóstoles, para que ustedes vean. 1 Corintios 9. En 1 Corintios 9, vamos rapidito porque así vamos terminando. Vean todo lo que tenían estos apóstoles. No soy yo apóstol, no soy yo libre, no he visto yo al Señor Jesús nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, etcétera, etcétera. Hemos leído hasta el 6, ahora leemos el 7. Noten lo que dice el 7. ¿Quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? ¿Digo esto según los hombres? ¿No lo dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Bueno, pero ¿por qué me saca el apóstol Pablo el ejemplo de la ley de Moisés y la ley de Moisés está abolida? Es otra ciencia que después le voy a explicar cómo la ley de Moisés, el apóstol Pablo la trae a colación para demostrar que había principios que se sacaban para el apostolado. Después yo le voy a mostrar que en la ley de Moisés hay principios que se sacan hoy en día para el diezmo, un tema que próximamente lo vamos a estudiar y vas a escuchar la otra explicación profunda. Entonces está diciendo acá, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o dícelo enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito eso, que ustedes no entendían. Porque con esperanza ha de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros os sembramos lo espiritual, ¿es gran cosa si sembramos lo vuestro carnal? Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿no más bien nosotros? Y noten lo que dice Pablo, mas no hemos usado de esta potestad, de este derecho, y tenía derecho como apóstol. Antes lo sufrimos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor. Pero cuidado, ¿no? Que en el santuario se daban dos cosas, diezmo y ofrenda. Luego, para el versículo 14, así también como en el santuario se comía del diezmo y de la ofrenda, así también ordenó el Señor, trayendo el ejemplo del servicio del santuario en donde se daban diezmos y ofrendas, así también ordenó el Señor a los que anuncian en el Evangelio que vivan del Evangelio. Y este versículo lo saca de Deuteronomio 18 que habla sobre los levitas. Bien, mi amor, en todo Deuteronomio 18 no tan solamente habla de los levitas, sino habla del diezmo y del doble diezmo. Y que ya van a ver, hay un ataque terrible que se hace el diezmo. Y yo le voy a mostrar la verdad del ataque y la verdad del contraataque, porque el diezmo tiene dos verdades, el ataque y el contraataque. Y las dos cosas son verdad. Yo le voy a mostrar que el ataque es verdad y que el contraataque también es verdad. Es una doctrina un poco compleja de entender. Es decir, que hay gente que no se la puede culpar de
de que no lo hace porque no quiere, sino porque no conoce la contracara. No conoce la contracara. Ajá. Y yo les voy a mostrar que el diezmo no es para hoy y sí es para hoy. Y Dios dejó la puerta abierta. Porque Pablo aquí me empieza a hablar del altar y del santuario. Y dice, bueno, de esta forma tenemos que vivir ahora en el Evangelio, como vivían los levitas. ¿Que no saben? Que nunca han leído, así hay que vivir ahora en el Evangelio. Los ministros tienen que vivir así, los apóstoles tienen que vivir así. Y saca el ejemplo del santuario, de los levitas, de los que trabajaban en el santuario, de los que servían en el altar. Y siempre el santuario se llevaban dos cosas, diezmo y ofrendas. Y claro, y al decir él que tenían que vivir el Evangelio te muestra que estaba vigente. Que estaba vigente, pero es una ciencia que no la vamos a estudiar ahora, sino después. Aquí Pablo saca del santuario, el tema del santuario, el tema de la ley de Moisés para aplicarla a la iglesia cristiana. ¿Por qué me saca eso si eso está abolido todo? ¿Por qué me saca eso? ¿Por qué me trae a colación eso? ¿Qué me viene a hablar Pablo del santuario si ya la ley levítica estaba abolida? Ya no se tiene que aplicar. Hace muy mal en sacarme ese ejemplo. Bueno, después lo vamos a estudiar en profundidad ese tema. Chicos, noten, versículo 14. Así también ordenó el Señor que a los que anuncian el Evangelio, que vivan el Evangelio. Pero ¿en base a qué principio vamos a vivir el Evangelio? ¿En base a qué principio? Bueno, en base al principio que está en el versículo 13. ¿Qué dice el 13? Noten. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario, ¿sí?, comen del santuario? Y si ustedes van a Deuteronomio 18, a Levítico 27 y a otros capítulos más, dice que lo que comían los levitas eran los diezmos y todo tipo de ofrenda que se traía al santuario. Por un lado estaban los diezmos y por otro lado estaban las primicias, ofrendas de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda de la reconciliación y un montón de otras ofrendas más. Y dice Pablo, los que trabajan en el santuario comen en el santuario. Y vayan a estudiar el Antiguo Testamento a ver qué dice, qué era lo que comían los que trabajaban ahí. Comían dos cosas, diezmo y ofrenda. Algún día te voy a mostrar la otra contracara, vas a ver qué hermosa que es, que no la conocen hoy en día. Porque hay mucho ataque donde dicen que el diezmo está abolido, y efectivamente está abolido. Pero Dios te muestra por otro lado que hay principios para aplicarlo nuevamente al Evangelio hoy en día. Bien ahí, porque se daba por entendido que todo el sistema, el diezmo era algo sagrado que nunca se tocaba. También nunca se lo menciona el sábado. En el Nuevo Testamento nunca se dice hay que guardar el sábado. Tampoco dice hay que dar el diezmo. Muéstrenme un solo texto y van a ver cómo los católicos todos van a guardar el sábado. Pero incluso el diezmo del Antiguo Testamento sería imposible aplicarlo hoy. El sistema que había de diezmo. El sistema del Antiguo Testamento, no el principio. El sistema no, se cae de maduro que no, porque en el Antiguo Testamento había un santuario que estaba en Jerusalén y era la Meca. Todos tenían que ir ahí, al lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre. Allí traerás tus diezmos, tus ofrendas, tus holocaustos y tus sacrificios. Y no harás, dice, en cualquier lugar como suele hacerse hoy en día, que cada uno hace lo que bien le parece. Deuteronomio capítulo 12 dice eso. No, hablo de que en ese tiempo, viste, que solamente los agricultores y los que, digamos, estaban con animales, ellos llevaban eso, diezmo, no llevaban dinero. Bueno, eso lo vamos a explicar cuando estudiamos el diezmo. Es largo si nos ponen a hablar de todas las cosillas que tiene el diezmo, ¿no? Pero le vamos a dar una explicación. Ahora, chicos, dice el versículo 15, mas yo de nada de esto me aproveché. Noten, chicos, el versículo 15. Mas yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque tengo por mejor morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, premio tendré, mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. ¿Cuál es pues mi merced? Que predicando el Evangelio, ponga el Evangelio de Cristo gratis, sin que nadie me ande pagando, para no usar mal, noten, para no usar mal de mi potestad en el Evangelio. Tenía potestad en el Evangelio, dice, yo tengo poder en el Evangelio, yo tengo autoridad en el Evangelio, yo tengo derechos en el Evangelio, y sin embargo no me aprovecho de todo el derecho que Dios me concedió como apóstol.
Capítulo 10, chicos. Ahora, Segunda de Corintios, capítulo 10, vamos rapidito. Segunda de Corintios, capítulo 10. En Segunda de Corintios, capítulo 10, prepárense porque aquí van a ver que un apóstol tiene autoridad. Segunda de Corintios, capítulo 10, vamos a leer y presten atención, chicos, este capítulo es esclarecedor. Un apóstol tiene autoridad. Por eso hoy en día los que son apóstoles no les podemos creer porque no se da en ellos las características de autoridad y potestad y derecho que se menciona acá en la Biblia. Noten, versículo 1. Empero yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y modestia de Cristo, yo presente ciertamente soy bajo entre vosotros, mas ausente soy copiado entre vosotros, ruego pues que cuando estuviere presente no tenga que ser atrevido con la confianza con que estoy en ánimo de ser resuelto para con algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Dice, más vale que cuando yo vaya no tenga que usar de autoridad, dice Pablo, porque voy a ser atrevido, voy a ser resuelto, voy a ser firme con algunos que se portan mal y que nos tienen como si nosotros fuésemos carnales. Pablo si quería, si él quería, ¿podía ejercer autoridad para reprender a los hermanos? ¿Podía ejercer autoridad para retarlos a los hermanos? Claro que sí, y noten lo que sigue diciendo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, y aquí en profundidad está hablando del apóstol y del don del apostolado, de los apóstoles, ellos tenían armas poderosas, hermanos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Anda a discutir un apóstol. Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia a Cristo. Y noten el 6, noten la autoridad que tiene un apóstol. Y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Y noten, comienza a decir, miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está confiado en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe aún un poco de nuestra potestad, los apóstoles tenían potestad, no el laico común y corriente. Presten atención porque es poderoso el versículo 8. Porque aunque me gloríe aún un poco de nuestra potestad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Me estoy gloriando de la autoridad que tengo, pero no me avergüenzo, dice Pablo. Me glorío un poco, pero no me avergüenzo. Pero dice, yo tengo potestad, y es una potestad que me ha sido dada por Dios. ¿Tenían autoridad o no? Para mandar y para hacer y para deshacer. ¿Han visto la autoridad de Pedro? Pedro los mandó. ¿Han visto la autoridad de Jacobo? Jacobo dice, yo juzgo que la cosa hay que tiene que ser así. ¿Y Pablo qué dice? Voy a ser resuelto, los voy a retar, los voy a exhortar. Puedo hasta castigar. Versículo número 9. Porque no parezca como que os quiero espantar por cartas. Porque la verdad, dicen, las cartas son graves y fuertes, mas la presencia corporal flaca y la palabra menospreciable. Esto piensa el tal. Había gente que no creía que él era apóstol ni creía que él tenía autoridad. Noten cómo le va a ir con Pablo. Esto piensa el tal, que cuando somos en la palabra, los apóstoles, por cartas, estando ausentes, tales seremos también en hechos, estando presentes. Ya van a ver cuando llegue, dice Pablo. Versículo 12. Porque no osamos entremeternos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, mas ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Nosotros empero nos gloriamos fuera de nuestra medida. No nos gloriamos fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida de la medida que Dios repartió para llegar aún hasta vosotros. Porque no nos extendemos sobre nuestra medida, como si no llegásemos hasta vosotros. Porque quiero dejarle en claro una cosa, dice Pablo, porque también hasta vosotros hemos llegado en el Evangelio de Cristo. En una palabra, nosotros hemos sido los que hemos llegado a ustedes para predicarles. Por eso se formó una iglesia. Y si ustedes ven, tenían autoridad los apóstoles. Vamos al capítulo 13. Capítulo 13, chicos.
capítulo 13. En 2 de Corintios, capítulo 13, versículo número 1 al 10. Noten la autoridad de un apóstol. Dice así: esta tercera vez voy a vosotros, dice Pablo. En la boca de 2 o 3 testigos consistirá todo negocio. Había problemas, ya sabía que había líos en la iglesia. Dice Pablo, yo ya sé que ahí va a haber problemas. ¿Y qué problemas había? A ver, leamos en el capítulo 12, versículo número 20 y 21, ahí nomás, anterior, no den vuelta a la página porque creo que lo tienen ahí nomás. En el capítulo 12, versículo 20 y 21, fíjense los problemas que había en la iglesia de Corinto. Porque temo, ya estoy sabiendo lo que va a pasar. Temo que cuando llegare no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, elaciones, bandos. Que cuando volviere me humille Dios entre vosotros y hasta tenga que llorar por muchos de los que antes habrán pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y deshonestidad que han cometido. Esos problemas había. Ahora noten en el capítulo 13, esta tercera vez voy a vosotros. Y como hay problemas, en la boca de 2 o 3 testigos consistirá todo negocio o asunto. Versículo 2. He dicho antes y ahora digo otra vez como presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no perdonaré. Uno diría, pero ¿qué se cree Pablo? ¿Quién es él para perdonar, para no perdonar? Se hace el dueño de la iglesia. No, hermanos, era un apóstol muy consagrado, muy bueno. ¿Saben el amor que tenía Pablo? No era como Diótrefes, no se confundan, no era como Diótrefes. Pero dice, si voy esta otra vez, no perdonaré. ¿Y a qué se está refiriendo? Sigamos leyendo. Versículo número 3. Pues buscáis una prueba de Cristo que habita en mí, el cual no es flaco para con vosotros, antes es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado por flaqueza, empero vive por potencia de Dios. Pues también nosotros somos flacos con Él, mas viviremos con Él por la potencia de Dios para con vosotros. Y ahora les dice una advertencia: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros si ya no sois reprobados? Mas espero que conoceréis por lo menos que nosotros no somos reprobados, que si somos apóstoles. Versículo 7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros seamos hallados aprobados, mas para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque ninguna cosa podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos que seamos nosotros flacos y vosotros estéis fuertes, y aún deseamos vuestra perfección. Y noten, hermanos, el versículo 10, a mí me termina de aclarar que un apóstol tiene autoridad. Por tanto, os escribo esto ausente, por no tratar presente con dureza, conforme a la potestad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. ¿Qué tal, hermanos? Es clarísimo el tema. Es una potestad y es un don que es directamente dado por el Señor. Y el último texto que yo les quería leer es un texto que habla del llamamiento, pero parece que no lo he escrito, hermano. Ahora sí lo escribí, gracias al Señor. Queda claro, hermano, dice, el Señor me ha dado autoridad y potencia para que yo rete, para que castigue, para que ponga en orden, para que guíe, por supuesto, usando esa autoridad con amor, con criterio, con equilibrio. No es que Pablo era autoritario, la usaba con equilibrio esa autoridad. Pero terminamos leyendo estos textos, chicos. Vamos a ver que este llamamiento, porque aquí dice que el Señor me dio. ¿Cómo es eso de que el Señor me dio y que directamente el Señor le dio a él? ¿Cómo es eso? Busquemos un poquito más. Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 5. No, leamos Gálatas capítulo 1, nada más. Gálatas 1, dice así. Pablo, y noten, hay que estudiar bien el don del apostolado. Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre,
mas por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Qué significa esto? Yo soy apóstol no de los hombres ni por hombre. En una palabra, a mí ningún hombre me ha nombrado. No es que yo voy a la iglesia mormona y dice el apóstol tal, o los pastores se nombran ellos solos, vos sos apóstol Sergio Liacho, el apóstol Hacho, el apóstol Nelson, ¿sí? El apóstol Elías, y nos empezamos a nombrar, nosotros nos ponemos la mano en la cabeza así y nos hacemos imposición de manos solitos nosotros. Dice, les quiero aclarar algo, dice Pablo, yo soy apóstol de Jesucristo, pero no de hombres ni por hombres. A mí ningún hombre me ha hecho apóstol, sino Dios. Porque Jesús se le apareció, y Jesús le dio poder, y Jesús le dio Espíritu Santo, y Jesús le dio potestad. ¿Van entendiendo cómo es el llamamiento, chicos? Vamos rapidito. Primera de Timoteo 1:1. Primera de Timoteo 1:1. O sea que es mentira eso de que hoy en día surgen pastores donde ellos solitos son apóstoles de un día para el otro. Ellos solos se han nombrado. Ellos solos se han nombrado. En Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿Cómo dice tu versión, Gacho? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Bien, es por mandato y orden, por mandamiento y orden de Dios, no de ningún hombre. Entonces Dios se le revelaba con visión, en sueños, o se le aparecía y le daba el llamado. Estos textos son tremendamente iluminadores para que ustedes no acepten a cualquiera que se quiera venir a ser el apóstol delante de ustedes. Primera de Timoteo 2:7, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 7. Bueno, ahí también dice lo mismo, ¿sí? Dice así, Primera de Timoteo 2:7, dice así: de lo que soy puesto, ¿quién lo había puesto? Dios y Jesucristo. De lo que soy puesto por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y doctor de los gentiles en fidelidad y en verdad. Él había sido puesto por Dios, había sido colocado por Dios. Y el último texto, chicos, el último texto ya, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 5. Romanos capítulo 1 y versículo 1 al 5, ese es el último texto, ya vamos rapidito. En Romanos capítulo 1, versículo 1 al 5, ahí vuelve a aclarar y da más luz para que ustedes entiendan el don del apostolado. ¿Cómo es? ¿Cómo se da? ¿A quién le da Dios? ¿Y cómo le da Dios ese don? En Romanos capítulo 1, versículo 1 al 5 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Dios lo ha llamado. Se le apareció en visión y lo llamó. No es que él se ha constituido solito apóstol. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él antes había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo Señor nuestro. Y noten el versículo 5, porque está hablando, hermanos, de Dios y de Jesucristo. Y dice así: de Jesucristo Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. Dios le dio la gracia y el apostolado a ellos, y fueron llamados, y Dios les dio el don y la gracia del apostolado para que todo el mundo escuche por medio de ellos la predicación del Evangelio. Entonces, ¿a qué quería llegar yo con este estudio, hermanos? ¿A qué quería llegar? Y bueno, anoten, no lo leemos, pero anoten. Los apóstoles tienen autoridad solamente ellos para hacer la imposición de manos. No me pidan que les dicte toda la frase, hermano, anoten una sola frase: imposición de manos nada más. Solamente ellos. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 20. ¿Sí? Otro punto.
Los apóstoles tienen autoridad para comisionar a otros. Ellos comisionan a otros. Así cortito nomás pónganlo. Hechos 16, versículos 1 al 4. Otro punto. Hechos 16, 1 al 4. Otro punto. Enseñan doctrina directamente de parte de Dios. Ellos enseñan doctrina directamente de parte de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué más les puedo decir? Y la última pregunta. ¿Van a haber apóstoles ahora en el tiempo del fin? Hay un texto que dice que posiblemente habrían apóstoles en el tiempo del fin. ¿Pero en qué parte de la Escritura está? Vamos a Apocalipsis 18. Vamos a Apocalipsis 18. ¿Puedes repetir los dos primeros versículos? Que dice que tiene autoridad para imponer manos y comisionar a otros. Imponer manos, Hechos 8, 14 al 20. Y autoridad para comisionar, Hechos 16, 1 al 4. Ahora vamos a Apocalipsis 18, chicos. Apocalipsis capítulo 18. En Apocalipsis 18, cuando se habla de la destrucción de Babilonia, que también se aplica a los Estados Unidos, el capítulo 18, hermanos, estaría hablando, según algunos estudiosos, de la destrucción de Estados Unidos. Aparte de que estaría siendo destruido en todo el mundo todo lo que tiene que ver con el sistema Babilonia, ¿sí? Y cuando se habla de la destrucción de Babilonia, dice lo siguiente. En Hechos capítulo 18, sí, Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, perdón. En Apocalipsis 18, cuando está siendo destruida, todavía no ha venido Cristo, pero está siendo destruida cuando finaliza el tiempo de gracia. Está siendo destruido Estados Unidos, está siendo destruido en el mundo todo lo que es el sistema Babilonia. Noten lo que dice el versículo 20. Mientras está siendo destruida se dice un dicho profético. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha vengado vuestra causa en ellas. Y está hablando del fin del tiempo de gracia, cuando comienza a ser castigado Estados Unidos y la Iglesia Católica y todo el sistema mundial que engloba lo que es Babilonia. En ese tiempo, cuando está siendo castigado, dice, alégrense los apóstoles. Y digo, pero si los apóstoles han muerto y los profetas han muerto, ¿no será que se está refiriendo a los que viven precisamente en ese tiempo cuando será destruido? Quizá haya, porque en el tiempo del fin habrá santos, sí sabemos que son los cristianos, y habrá profetas, y habrá apóstoles. Cuando ya venga el fin del tiempo de gracia y comience a armarse la tercera guerra mundial, se cumplirá el versículo 20, alégrense sobre ella los cielos y también los que están en la tierra. En la tierra están los santos, los profetas y los apóstoles. ¿Quiénes serán? No se sabe. ¿Se aplicará esto? Quizás. ¿Sí? No digo que sea así, pero pareciera ser que es así. No quiero ser dogmático en este aspecto. Sin eso. ¿Alguna pregunta? Emilio. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer, chicos? Bueno, terminamos ahí nomás.